Metemos ahora con los números de este lunes y el primero. 63% el voto por el cual los suizos rechazaron en un referéndum aumentar las protecciones medioambientales. Ustedes saben que Suiza es una de las democracias más horizontales que tiene el mundo, no solo porque el peso de cada ciudadano es realmente altísimo, sino porque, entre otras cosas, es muy habitual que cualquier modificación más o menos importante del marco jurídico sea sometida a referéndum. Y la pregunta aquí era: ¿ustedes, ciudadanos, quieren que se apliquen mayores medidas de protección medioambiental? Bueno, el 63% dijo no. Rechazamos esta iniciativa que plantean los grupos ambientalistas. Creemos que si se imponen mayores restricciones van a sufrir los productores agropecuarios, se va a poner en peligro la producción de ciertos alimentos, se va a afectar el desarrollo económico. Todo un mensaje de un país que no es particularmente un país contrario, vamos a decir así, a las normas medioambientales, pero que me parece que empieza a marcar cierto cansancio que hay a nivel mundial con posiciones que han ido demasiado lejos por parte de grupos ambientalistas, ecologistas, que en el fondo tienen una causa justa, que es luchar contra uno de los grandes desafíos que tiene nuestro tiempo, que es el cambio climático, algo que solo niegan los negacionistas y los defensores del terraplanismo, pero que en nombre de la defensa justamente o del combate a ese cambio climático hay que tener cuidado con el tipo de políticas que se proponen, porque el riesgo termina siendo generar un daño altísimo a muchas personas, y eso es lo que se ha expresado justamente en esta votación categórica en Suiza. Segundo número del día, dato revelado por el Instituto IDESA de investigaciones aquí en la Argentina, realmente impresionante. Solo 5% de los puestos de trabajo creados en la Argentina en los últimos 10 años, solo 5% fueron puestos formales en el sector privado. Es decir, este informe revela que en los últimos 10 años en la Argentina se crearon 3 millones de puestos de trabajo, muy poco para lo que es un país de 46 millones de habitantes y por lo que creció el país en los últimos 10 años en términos de población. Marca el estancamiento, la enorme dificultad que está teniendo en la generación de empleo de la Argentina. Pero el dato, insisto, es que de esos 3 millones, solo el 5% son empleos formales, es decir, que están registrados, que cobran vacaciones, que tienen la posibilidad de un aguinaldo, que tienen toda la cobertura de salud, que hacen aportes jubilatorios. Solo el 5% de ellos son de esas características y en empresas privadas. Tenés un 20% que es en el Estado, fíjense, 5% de creación solamente en el sector privado contra un 20% en el Estado, un Estado que ya era grande hace 10 años y que siguió creciendo, evidentemente incorporando mucho más personal del que se necesitaba para desarrollar las tareas. Eso está en parte detrás del fenomenal déficit que heredó el gobierno de Javier Milei y también detrás de la extraordinaria inflación que sobre todo enfrentaba a la Argentina en diciembre del año pasado. Ahora, ¿de dónde viene el 75% restante? Empleo precario. Muy impresionante este dato. Cuentapropistas o personas contratadas, ya sea directamente en el mercado informal o en un mercado híbrido, semi-informal, como cuentapropistas, pero que trabajan para alguna compañía. Esto marca, bueno, realmente la crisis del empleo en la Argentina, los problemas para generar riqueza y para generar, por lo tanto, bienestar en la población. Bueno, el agotamiento de un modelo, solamente estos datos explican, obviamente, el triunfo de un personaje inesperado en otro momento como es Javier Milei. Vamos ahora a revisar las caras. Y hablando justamente de personajes inesperados que emergen después de crisis, ¿qué ejemplo el de Anura Kumara Dissanayake, el presidente electo de Sri Lanka, que por primera vez tendrá un presidente marxista, pleno siglo XXI, y este hombre, que era de un partido que en 2019 tenía el 3% de los votos, que es abiertamente marxista,
es decir, que propone todo el combate al capitalismo y la idea de la gestión estatal de prácticamente todo, por lo menos eso es lo que está en la naturaleza de su credo político. Bueno, logró ganar un balotaje inédito en Sri Lanka. Recordemos, Sri Lanka, que es un país que pertenece al subcontinente indio, una isla en realidad que está ubicada muy cerquita de la India, que viene de una profundísima crisis económica y política, una crisis que terminó en un estallido en 2022 por la cual una multitud ingresó a la residencia personal del presidente, se bañaron en el baño donde se bañaba el presidente, entraron al Parlamento, echaron y trataron de linchar a los miembros del Parlamento, una situación que en su momento recorrió todo el mundo, que viene de un estancamiento económico muy fuerte, de una crisis de la deuda muy fuerte, de la falta, obviamente, de una política mínimamente racional para administrar los recursos. Bueno, esto lleva muchas veces a soluciones extremas y ahora vaya si no hay una solución extrema que un político de extracción abiertamente marxista será hoy el presidente. Veremos qué de todas las ideas que tiene puede llevar a la práctica en su rol. Segundo rostro del día, un tema del que hablábamos hace un ratito con Juliana González de la Deutsche Welle. Dietmar Woidke, el ministro presidente de Brandeburgo. Estamos hablando del que sería algo así como el canciller o el primer ministro de este estado, que fue a las urnas ayer en Alemania y que obtuvo un triunfo muy ajustado contra la extrema derecha de Alternativa para Alemania, logrando salvar de alguna manera la ropa, considerando de todas maneras que este hombre, que está hace cerca de 10 años ya en el cargo de principal lo que sería como un gobernador o el principal figura política de este estado de Brandeburgo, que pertenece al partido del canciller Olaf Scholz, que es la socialdemocracia, es decir, que se trata de un bastión socialdemócrata y que sin embargo ganó por un puntito nada más. Fue 29-30 termina siendo el resultado. Habrá que ver, se supone que sí, que conseguirá el apoyo para formar una vez más gobierno con las alianzas necesarias. Ahora, es toda una señal de atención porque más allá de que no ganó, cuando las encuestas, algunas encuestas al menos anticipaban que la AfD, la Alternativa para Alemania, podía ganar, como ya había ganado en Turingia, que había sido el primer estado en el cual la extrema derecha ganaba una elección. Ahora sigue creciendo. Hay una enorme dificultad de los partidos tradicionales porque aquí la socialdemocracia pierde votos aunque logra sobrevivir, pero la democracia cristiana de Angela Merkel sufre un colapso. Es decir, en algunos estados AfD le gana votos a la centro derecha, en otros estados le gana votos a la centro izquierda. Lo cierto es que hay una Alemania que está en ebullición, que revela problemas cada vez mayores vinculados a la inmigración, al aumento de la delincuencia, a muchos de los temas de los que hablamos recientemente, y esto fuerza a muchos políticos tradicionales a tener que cambiar de estrategia. Entre otras cosas, Dietmar Woidke lo que hizo fue diferenciarse totalmente del discurso de Olaf Scholz, a pesar de que son del mismo partido.